Arrecian los ataques de las tropas fieles al dictador Muammar al-Gaddafi contra los rebeldes en Libia. En las últimas 48 horas habrían muerto al menos 125 personas. En la ciudad de Misrata, una de las víctimas mortales fue el fotógrafo y documentalista inglés Tim Head Harrington. Este fue su último mensaje. Bombardeos indiscriminados de las tropas de Gaddafi en la ciudad asediada de Misrata. No hay señales de la OTAN. A un mes de la intervención militar internacional, Italia y el Reino Unido dan un nuevo paso y anuncian el envío de 10 instructores militares a Libia. Estamos hablando de 10 personas que vamos a mandar como instructores al territorio libio. Los rebeldes no esperan una intervención por tierra. Francia reitera su rechazo al despliegue de fuerzas terrestres en Libia y anuncia envío de oficiales para organizar la protección de la población civil. Vinimos a pedirle al presidente Sarkozy y al gobierno francés mayor apoyo, y eso es lo que nos han prometido. Estados Unidos confirma que entregará ayuda a los rebeldes por $25 millones. Estamos moviéndonos para autorizar bienes y servicios no letales por valor de hasta $25 millones para apoyar al Consejo Nacional de Transición de Libia y sus esfuerzos por proteger a los civiles y a las áreas pobladas que se encuentran bajo el ataque de su propio gobierno en Libia. Hoy en la noche, la segunda parte del análisis de los internacionalistas Rafat Ghotme y Marcos Pekel. La OTAN no sabe qué es lo que quieren hacer en Libia. La situación en el terreno es fluida y subestimaron no solo la capacidad de Gaddafi de aguantar, sino subestimaron también el apoyo popular que tiene Gaddafi en ambos círculos, en amplios círculos de la población en Libia. Mi pronóstico es que, así como van las cosas en tal estado de estancamiento, es que se pueda prolongar 6 meses más, como mínimo, la intervención en Libia. El conflicto no está avanzando, el conflicto está estancado, el objetivo de salvar civiles no se está logrando, los civiles no están salvando, y nadie sabe quiénes son los rebeldes. Los rebeldes son un grupo de personas que se han autoproclamadas representantes del pueblo libio, pero no tienen tal representatividad ni tal legitimidad. La efectividad de la intervención internacional militar en Libia es el punto clave de la noticia y el centro del debate. Comienza la noche con Claudia Gurizati. Pues como lo hemos comentado, un mes después de que la coalición internacional integrada militarmente por Inglaterra, Francia y Estados Unidos implementara la llamada zona de exclusión aérea en Libia, el conflicto en el norte de África pues parece prolongarse. Según versiones de prensa entregadas por periodistas locales, en las últimas 48 horas habrían muerto al menos 125 personas. Estamos hablando de la última jornada. A pesar de los fuertes ataques militares del régimen, los rebeldes aún resisten la arremetida de Gaddafi, que pues pese a esta fuerte presión internacional, aún se mantiene en el poder. Las fuerzas leales al dictador libio Muammar al-Gaddafi han soportado 1.146 operaciones de la OTAN y 800 de los Estados Unidos. El Consejo Nacional de Transición, que lidera la oposición contra el coronel Gaddafi, informó que la crisis en Libia ha dejado más de 10.000 muertos. Aunque continúan las acciones bélicas sobre el país africano, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia plantearon opciones que puedan permitir la salida de Gaddafi del poder y la instauración de un nuevo orden político en el país magrebí. Hay una senda hacia la paz que promete una nueva esperanza al pueblo de Libia. Un futuro sin Gaddafi que preserve la integridad y la soberanía de Libia y que restaure su economía, la prosperidad y la seguridad de su pueblo. Los tres líderes mundiales reiteraron la necesidad de una transición democrática en Libia. Para que esa transición tenga éxito, Gaddafi debe irse y por siempre. Llegados a ese punto, las Naciones Unidas y sus miembros deben ayudar al pueblo libio con la reconstrucción de todo lo que Gaddafi ha destruido. Al margen de los movimientos de la comunidad internacional, Muammar al-Gaddafi lanzó una cruzada diplomática para frenar el ataque contra el régimen y ofrecer una transición política para atender las demandas de los insurrectos. La estrategia diplomática del coronel Gaddafi tuvo en su canciller, Musa Kusa, el primer opositor. El exministro de Relaciones Exteriores viajó a Londres y desde allí anunció su salida del gobierno libio. Según versiones de prensa, desde Qatar, Musa Kusa estaría tras un diálogo con los rebeldes libios y con los líderes del norte de África para buscar una salida pacífica a la crisis en Libia. El Consejo de Transición libio rechazó esa posibilidad. El reto para los organismos humanitarios es atender a los desplazados y refugiados que dejan 2 meses de crisis en Libia. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, logró un acuerdo para que el régimen de Gaddafi permita distribuir ayudas a los afectados. Teniendo en cuenta la magnitud de esta crisis, ya que la lucha aún continúa, es absolutamente necesario que las autoridades libias dejen de pelear, dejen de matar personas. Es por eso que la comunidad internacional ha tomado medidas muy rápidas y decisivas, incluida la zona de exclusión aérea.
La resolución fue clara en decir que tropas de ocupación no podía haber en Libia. La CIA ya está en el terreno. Ya está. El MI6 ya está, que son los servicios de inteligencia del Reino Unido, ya están. Ahora están estos asesores que piensa enviar el Reino Unido. Son asesores que incluso, según las informaciones que nos llegan, ya están entregando equipamiento militar, no ofensivo, es decir, estamos hablando de chalecos antibalas, estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de radares, estamos hablando de entrenamiento, que incluso Francia dice que está dispuesto a hacer entrenamientos. ¿Estamos a un paso de esa ocupación o no? Sí, de hecho... En ese sentido. Sí, ya se abrió la posibilidad de un corredor humanitario en Misrata. Bueno, ya comenzó un corredor humanitario. Sí, la Unión Europea, también hablemos de lo que acaba de aprobar también la Unión Europea, y es una operación militar con fines humanitarios. ¿Eso sí existe en la realidad? Es decir, o definitivamente esto ya es el abrebocas precisamente a esas tropas de ocupación. Sí, pero usted tiene una operación militar en el puerto de Misrata con fragatas de la Unión Europea, ¿y qué pasa si Gaddafi las ataca? No, es que lo dicen, en caso de ataque pueden contestar. Entonces, es poco a poco. Mire, recordemos, Claudia, de la guerra de Vietnam, sin hacer la comparación, empezó igual, primero unos bombardeos, luego unos asesores y luego el ejército norteamericano metido de cabeza allá. Y no es la primera vez que un conflicto va poco a poco. Pues digo, la realidad en el terreno manda, ya estamos más allá de la resolución 1973. Rafa, exacto. ¿Usted cree lo mismo que el profesor Marcos? Es decir, ya con estos pequeños pasos o grandes pasos que se han ido dando más allá frente al tema de las tropas, la ocupación en tierra, ¿finalmente va a terminar en esto? No sé si va a terminar, pero podría terminar. Que un corredor humanitario se abre y se respalde por más de 1.000 tropas de fuerzas europeas. Sí. De ahí a que la intervención en tierra se convierta en una fuerza ofensiva hay un pequeño paso. Así que la intervención ilegal a todas luces se va a completar. Es muy posible que la intervención se dé en medios terrestres en el futuro, en el muy corto plazo. Ahora, yo les quiero preguntar a los profesores Rafat Godme y Marcos Pekel. Ahora estamos criticando o estamos haciendo como un análisis de la situación, porque es verdad, después de un mes esto está estancado. Pero bueno, también las potencias occidentales no la tienen fácil. Si no hubieran actuado, estaría todo el mundo diciendo que efectivamente cuando la comunidad internacional tiene que unirse para actuar, no actúa y que están asistiendo a una masacre. Entonces, ¿no creen que de alguna manera, las Naciones Unidas tenían que tomar alguna decisión? De pronto no fue la mejor, de pronto las operaciones militares de la OTAN no tenían la misión clara, pero ¿creen ustedes que definitivamente la comunidad internacional sí tenía que tomar cartas en el asunto? Definitivamente no. Sí, permítame hacer una breve comparación histórica. Lo mismo ocurrió en Bosnia entre el 93 y 94, en la década pasada. Lo mismo ocurrió en Ruanda en el genocidio de 1994. Y lo mismo ocurrió, digamos, en el siglo XXI, en otras partes del mundo, como por ejemplo en Afganistán o en Irak. Se acusó mucho de que la comunidad internacional no intervino a tiempo, que se acusó de que solamente intervino cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó esos casos de masacres o genocidios, o sea, cuando ya era demasiado tarde. Así que en cierta forma... Eran unos asistentes pasivos a las masacres. En cierta forma tienes razón al decir que a la comunidad internacional seguramente se le iba a acusar por no haber actuado a tiempo. Eso seguramente iba a pasar. Sin embargo, es otra cosa creer que hay una acción humanitaria o una intervención, sea por invitación. A Gaddafi se le acusa de que él fue el que invitó al imperialismo actual a que interviniera en Libia. Pero sea lo que sea, el hecho es que en este caso no se puede aducir intervención humanitaria, no se puede aducir seguridad humana. Entre otras cosas, pero lo que han aducido, es decir, Claudia, esa es la expresión que han usado. Sí, es decir, todo esto está respaldado en operación humanitaria. Pero entonces sigamos comparando. ¿Por qué no intervienen en Yemen? ¿Por qué no intervienen en Bahrein, donde la represión es brutal? ¿Por qué no intervienen en Siria? ¿Por qué solamente en Libia? Buenas preguntas, profesor. Sí, yo iba a decir lo mismo. Yo pienso que la intervención en Libia se hizo porque Libia era un objetivo fácil. Se pensó que era fácil, Gaddafi era un dictador que ya había tenido sus problemas con Occidente, Yemen es mucho más complicado, la represión en Yemen ha sido brutal, en Bahrein ni se diga, en Siria está también comenzando a haber muertos todos los días y ahí no va a haber ninguna intervención. Ni la más mínima posibilidad de intervención. Por eso, entonces el tema Siria no va a haber, dicen ustedes. Ni en Yemen ni en Bahrein, porque son territorios que ya son parte de zonas de influencia directa de Occidente. En cambio, Libia no. Libia había escapado a la presión occidental. Bahrein se salvaba del régimen como fuera. Arabia Saudita no podía permitir que el régimen de Bahrein cayera y por eso ellos mismos intervinieron militarmente y nadie dijo nada. O sea, esas son las inconsistencias del sistema internacional.